es el discipulado de jóvenes para aquellos que se están conectando. Todos los links están en el canal de YouTube, mi canal del pastor José Luis Bailón, pastor de los jóvenes aquí de la iglesia. Pueden acceder al canal y pueden ir viendo cada clase. Están numeradas, clase 1, clase 2. Vimos nosotros hace unos meses atrás lo que era la definición del pecado, el pecado y sus consecuencias y cómo vencerlo. Luego vimos también el verdadero arrepentimiento. Vimos lo que no es arrepentimiento, la definición de la palabra arrepentimiento y cómo llevar a cabo ese verdadero arrepentimiento. Estamos viendo o acabamos de terminar el perdón de Dios. Y la siguiente semana vamos a iniciar con el perdón con el prójimo. Estos han sido los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Y les invitamos para que ustedes puedan seguirnos a través de las redes sociales. Los días sábados estamos acá llevando otro estudio acerca del Espíritu Santo para los jóvenes. Está cordialmente invitado para que usted nos pueda seguir a través de redes sociales. J3DC, Embajadores de Cristo. Ahora yo quiero que usted venga conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Muchas veces nosotros nos hacen hacer una oración de fe y levantamos la mano porque hicimos la oración y pasamos hacia adelante, pero en realidad no sabemos lo que estamos haciendo. Porque, claro, la palabra de Dios nos llamó. Pero yo quisiera en esta unidad poder tocar 3 aspectos de cómo se recibe el perdón de Dios. 3 cosas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, pedimos tu dirección, tu guía, para poder llevar a cabo esta enseñanza. Que tú nos enseñes y nos instruyas a todos los que estamos atendiendo este mensaje. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, dice Juan en su primera epístola que es necesario que nosotros tengamos que confesar. ¿Qué poder hay en el confesar? En hablar. La Biblia dice que con nuestros labios, con nuestras palabras, podemos dar vida o dar muerte. Hay un poder especial en el hablar. Y mucho más cuando se trata de los cristianos, que entienden la dimensión espiritual que existe en cada palabra que decimos. Pero entienda esto, para que las cosas llegasen a darse en la existencia, en la creación, Dios utiliza la palabra. Él habla. Él dice que sea la luz. Y sale de él autoridad y habla. Dios confiesa su autoridad y las cosas empiezan a dar forma, a dar lugar en cada punto de la creación. Ahora, es necesario que confesemos porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en este confesar que hay una autoridad, en este confesar, en este hablar, que hay una expresión de lo que nosotros somos, de lo que pensamos, de lo que hay en nuestros corazones, es necesario que entendamos que tenemos que hablar. La Biblia dice que el que calla, el que oculta, el que esconde, no alcanzará misericordia. Y alcanzar el perdón de Dios es alcanzar su misericordia. Así que nosotros tenemos que aprender a confesar. Tenemos que declarar, tenemos que decirle a Dios. Ahora, escúcheme algo, no va a decir, pastor, la otra semana vamos a poner ahí un cubículo para que usted nos reciba. No, eso es en otra iglesia, eso no es acá. Usted tiene que acercarse a confesarle a Dios. Dios ya conoce nuestro pecado, Él ya lo conoce porque Él está en todas partes. Uno de los aspectos de Dios, una de las características de Dios es que Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Él conoce todo. Así que Él conoce aún el pensamiento que usted está teniendo en este momento. Y por ahí se le fue un pensamiento medio chueco, medio raro. Está criticando a alguien. Oye, esa hermana, como vino a la iglesia. Y está cayendo en el pecado de la murmuración. En este mismo momento, Dios ya lo sabe. Ya lo sabe el Señor. Pero nosotros tenemos que confesarlo. Tenemos que declararlo, Señor. Yo me confieso en mi corazón
he alojado el pecado, he permitido el pecado. Soy yo. No le he hecho la culpa a nadie, no le he hecho la culpa a otra persona. Yo admito y confieso, en mi corazón hubo maldad. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que hay que confesar el pecado. El confesar nos va a preparar, va a ser como la recámara para poder acercarnos a Dios. Es como un acto de humildad. Señor, agacho la cabeza, Señor, y yo lo reconozco. Porque el segundo paso que tenemos que hacer para encontrar el perdón de Dios es un sincero arrepentimiento. Venga conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Mire, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué cosa? El evangelio es una vida de arrepentimiento. Ahora, ahí tenemos que aclarar algo. Ya vimos en clases pasadas, en las unidades anteriores, que no es lo mismo sentir culpa que tener arrepentimiento. No es lo mismo. Arrepentimiento es volverse, es regresarse del camino. Para eso tengo que cambiar mi manera de pensar. Para eso tengo que reconocer que no estoy haciendo algo bien. Y por eso tengo que confesar. Yo voy caminando por la vida y me doy cuenta y digo: Señor, me confieso un pecador, pero me quedo ahí y no retrocedo. Sigo persistiendo en el mismo pecado. Sigo persistiendo en el mismo camino que anduve y no regreso. De nada me sirve decir: Señor, pequé, hice esto mal, pero no quiero regresar. Yo necesito regresarme, necesito activar. Ese camino era el camino del pecado. Y si me quedo en medio del camino, estoy a medio camino de pecado. Porque sigo creyendo lo mismo, sigo pensando lo mismo, sigo viviendo lo mismo. Arrepentimiento es regresarse. No solamente pensé y reflexioné y lo confesé, sino que empiezo a hacer algo por regresarme del camino del pecado. Y ahora sí tomar el camino que Dios me está dando. Arrepentirse es volverse, regresar. Es una palabra griega que es metanoia. Esa palabra quiere decir cambio de mente. Si yo cambio mi manera de pensar, entonces yo digo: no está bien ese camino. Practicar esas cosas no me hacen bien. Esas amistades no son las correctas. Esa relación no está bien. No está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me quedo aquí en medio camino. No, pues si ya me di cuenta que si sigo me voy a hacer daño. Pero ¿y todo lo que recorrí de allá para acá? Sigo estando en el error, en mi misma posición, y no estoy haciendo nada por cambiar. Así que yo tengo que regresar. Entonces, el segundo paso es arrepentirse. Hay muchas personas que vienen a la iglesia por un momento de necesidad. Y eso los lleva a decir: Señor, yo te recibo en mi corazón. Lloran y todo. Pero la culpa no es arrepentimiento. La culpa no es arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse. La culpa es un sentimiento. Arrepentimiento es una acción. Es tomar la decisión, actuar, es hacer algo por cambiar. Es yo voy a cambiar. Yo voy a dejar de hacer lo mal que estaba haciendo y empezar a hacer lo bueno. Así que lo segundo es arrepentimiento. Lo tercero es que una vez que yo confieso mi pecado y me arrepiento, ahora yo voy a depositar mis creencias en Jesús. Mis creencias deberían estar en Jesús. Venga conmigo a Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Ahí está en la pantalla. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo recibo el arrepentimiento, yo recibo el perdón de Dios a través de todo este proceso. Pero esta creencia es clave, porque yo de ninguna otra parte voy a recibir el perdón de Dios, sino a través del medio que Dios estableció para recibir el perdón. Pero es que yo le puedo poner la velita acá, ponga todas las velitas que quiera, pero ese no es el camino, no es el medio que Dios estableció. Pero yo puedo venir acá y orar las pepitas, puede orar todas las pepitas, tapillitas, azotarse con ortiga, lo que quiera. Pero si ese no es el medio que Dios estableció, entonces no puede.
Dios estableció un medio. Él dijo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. No hay otro mediador. Es el único medio para alcanzar el perdón de Dios. Dios lo establece y tiene figuras desde el inicio de la creación. Pone figuras para que podamos alcanzar el perdón de Dios. Porque el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Dios dice, esta es la forma. El hombre lo ha intentado una y otra vez y se ha equivocado. Así que le voy a dejar cómo tiene que hacerlo. Lo hizo en el huerto. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? Buscó las hojitas y se tapó para cubrirse de su vergüenza. Pero Dios dijo, no, mijito, así no se hace. Vea, yo voy a sacrificar un animalito, voy a sacar la piel del animalito y se la voy a poner como la ropa para que la vergüenza ya no esté sobre usted. La vergüenza no vendrá sobre usted porque yo le voy a dar la forma para que usted se cubra la vergüenza. No es como usted quiere, no es como yo quiero, no es como las religiones dicen, es como Dios lo ha establecido a través de sus enseñanzas en la palabra de Dios. Así que tenían que aprender. Dios le dice a Moisés, para que se expíen los pecados del pueblo, tienen que presentar un sacrificio. Otra vez un sacrificio. Otra vez un sacrificio. Derrama la sangre y ponla sobre el altar. Y de esa manera se han expiado sus pecados. ¿Quieren mi perdón? Esta es la forma de hacerlo. Hacer un pacto viejo. Pero viene un pacto nuevo, un pacto mejor. Pero tenía que volver a haber un sacrificio. Otro sacrificio tenía que ocurrir. Y el cordero también tenía que ser sin mancha. Y el cordero y el sacrificio ahora se llamaban Jesús de Nazaret. Jesús era la forma. Él dijo, esta es la forma, este es el medio. Solamente en Cristo hay, mi perdón está ahí para todos. Yo quiero que todos reciban mi perdón. Pero la única forma es como yo se los estoy enseñando. Desde el principio. Esta es la forma. Venga conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 9. Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos hombres venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el método, es la forma, como Dios quiere que se haga. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Jesús hay salvación. Podrán haber sido buenas personas, podrán haber sido buena gente, podrán haber ofrecido también sus cuerpos en sacrificio, pero el único sacrificio que acepta Dios para brindar el perdón es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El único. Así que el primer acto es un acto de confesar nuestros pecados. El segundo acto es un acto de arrepentimiento y depositar nuestra confianza en el único medio donde podemos encontrar el perdón de Dios. Pero si, pastor, yo predico bastante, podrá predicar todo lo que usted quiera. Pero yo canto bonito, podrá cantar hermoso, pero no es por su servicio, no es por su predicación, no es por sus ofrendas ni por su diezmo. La única manera de recibir el perdón de Dios es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entendamos un poco ese acto de Jesús. Un poco. Porque no podríamos. Tendríamos que... Hay una teología, la cristología. Nos tomaríamos módulos enteros. Pero entendamos un poco de la obra de Jesús. Venga conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1, 7. Efesios 1, 7. Dice así. En quien tenemos redención por su sangre. Está hablando de Jesús. En quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Redimir es perdonar. Es una raíz griega de una palabra que se utilizaba para cuando uno enviaba una carta o una sentencia. Esa palabra griega quería decir que a alguien le iba a remitir, le iban a devolver esa carta. Entonces Dios dice, ¿a quién le van a devolver el pecado? Porque hay una carta de sentencia, hay un juicio, una sentencia. Lo ponemos por esa persona. ¿Quién lo va a hacer? Entonces Jesús firma la carta y dice, esa sentencia
que es para el pecador, porque la paga del pecado es la muerte, solamente Jesús la puede redimir. Él recibe esa devolución de la carga de la paga del pecado. Jesús la vuelve a recibir. Y es por su sangre. A quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Él toma el pecado y lo devolvemos. La carta del juicio. Todos hemos pecado. ¿Verdad que de vez en cuando se le sale un pecadito? ¿Sí o no? ¿Alguien aquí que no haya pecado que me levante la mano? ¿No? Nadie, ¿verdad? Déjeme bajar la mía también. Nos tomamos una fotito en grupo, los pecadores al final. ¿Sí o no? Toditos salimos bonitos y pecadores, pero arrepentidos en Cristo Jesús. Porque en Él, en su sangre, hemos recibido el perdón de pecados. ¿Cuántos lo creen? ¿O no están arrepentidos? Arrepentidos y perdonados, porque hemos recibido la única paga por ese pecado, Jesucristo y su sangre que nos limpió de todo pecado. Es la obra de Cristo. Miren lo que sigue diciendo. Según las riquezas de su gracia. Las medidas de la riqueza de Dios están en el regalo que Él nos da, porque no hay nada en esta tierra que pueda comprar la salvación, nada. Así que la gracia de Dios, que es un regalo no merecido, no hay pago para aquello. Y su perdón y su gracia es esa, que no merecemos el perdón, pero Dios nos lo quiere dar. Mire el versículo 8. Verso 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es que por culpa del pecado, nosotros estábamos necios en los delitos, necios. ¿Se acuerda? ¿Iban a predicarle? No hay nadie en casa, somos católicos. ¿Se acuerda? Le golpeaban la puerta, sí, le dejaban el tratado y ahí lo dejaban botado. Nosotros hacíamos, nos caían mal los hermanitos. Éramos necios, enceguecidos, sin conocimiento del amor, de la gracia de Dios. Pero Él se nos revela a nosotros, el perdón de Dios se nos revela y nos da la sabiduría de los cielos, nos da la inteligencia para poder entender la gracia y el amor de Dios. Es Dios que se revela a nosotros. Ese es el perdón de Dios, que Él procede a perdonarnos. Ahora mire este otro versículo bíblico. Venga conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, es que había una condenación. Lo dijimos hace un rato. Una condenación. Estaba un destino de muerte había. Y eso es lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos bajo esa potestad, estábamos bajo esas tinieblas, vivíamos en esas tinieblas y nuestro destino, nuestro futuro era permanecer en esas tinieblas. Pero el acto de redención de Jesús es que nos ha sacado de esas tinieblas y nos ha llevado a la luz, nos ha trasladado a la luz. O sea, Él viene y toma las tinieblas. Él hace en sí el pago de las tinieblas y como Él era la luz del mundo que venía a alumbrar el camino, Él ahora a nosotros nos enseña la luz, pero nos saca de esas tinieblas. Es un acto que remite las tinieblas para dar luz a nuestra vida. Mira el versículo 14. Verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la forma que Dios lo estableció, para ser redimidos. ¿Qué otra cosa hace Jesús? La obra de Jesús es una obra intercesora. Venga a 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. La obra de Jesús es una obra que perdona nuestros pecados, que redime nuestros pecados e intercede. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que no hay otro medio, solamente Jesús, porque solamente Jesús es el que puede interceder delante de Dios. Es el único sacrificio que acepta el Padre. Es el único que puede ponerse delante de Dios e interceder por nosotros. Cuando nos vayamos a presentar al cielo, el Señor va a preguntar, abran los libros de los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador.
y busquen los nombres. Ahí está. ¿Aparece el nombre? Entonces Jesús dirá, sí, Él entregó su vida. Él me dio su vida. Y yo pagué el precio por Él. Yo di mi vida por Él. Y Él aceptó ese sacrificio. Y por ende yo voy a interceder delante del Padre, delante de ti. El diablo probablemente pueda venir a acusar. Pero era un hermanito medio raro. Era un hermanito terrible. Pero Jesús diría, no, porque no es por obra, sino por gracia. Me aceptó y le he dado salvación. Esa obra es la obra que Jesús hace. Por eso es que nadie más puede ir y hacer la intercesión delante de Dios. La única obra es la obra de Jesús. La salvación solamente viene de Jesús. Y la intercesión por nuestras almas solo proviene de Jesús. Es el resultado del perdón de Dios. La salvación por medio de Jesús. Nos ha rescatado de las tinieblas a su luz. Vea Efesios 2. Capítulo 8. Efesios 2, 8. El resultado de la obra de Jesús. 2:8. Mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué cosa? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don acá en griego es la palabra chariza. Regalo, gracia. Es un don, es un regalo. Lo que nosotros recibimos en la cruz del Calvario, al confesarlo, es un regalo. El don de Dios es la salvación. El producto de arrepentirnos y venir al Señor, lo primero que recibimos es la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es sus obras, no son mis obras. Porque si por nuestras obras intentamos justificarnos, nunca vamos a pagar el precio. Nunca. No tendríamos cómo. Así vivamos 1000 vidas. No podemos pagar el precio. Porque Dios no acepta otro precio. Solo acepta el precio del Cordero de Dios, inmolado por nuestros pecados. Un Cordero sin mancha. Un Cordero digno de ser recibido por Dios. No hay otro, no hay otra obra. Entonces lo primero que recibimos es salvación. Lo segundo que recibimos como consecuencia de este arrepentimiento es paz con Dios. Venga conmigo a Salmo 32:1. Salmos 32:1. Ahí está en la pantalla. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bien dichoso la persona que no es inculpado por Dios. Nosotros quizás podamos tener errores y Dios sabe que tenemos errores. Pero a pesar de los errores, Dios sabe que a través de la sangre de Cristo nosotros somos justificados. Y aunque tengamos errores y podamos nosotros mismos sentirnos mal por nuestros errores, cuando nos presentamos delante de Dios, no por nuestros errores, no por nuestra fuerza, sino bajo la sangre de Cristo, entonces Dios ya no nos acusa. Porque Dios no ve sus errores, Dios no ve mis errores, Dios ve la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces ya Dios no nos acusa. Dios ve una persona arrepentida. Dios ve una persona que quiere cambiar su vida. Dios ve una persona que está luchando cada día, no con su fuerza, sino con las fuerzas que le da Dios para que su vida sea renovada, sea transformada. Entonces Dios dice, yo no lo voy a acusar porque ya mi hijo llevó en la cruz del Calvario la culpa de esa persona. Pero escúcheme algo. ¿Por qué Dios no puede seguir acusándonos cuando ya hemos aceptado a Cristo? ¿Por qué Dios ya no puede seguir acusándonos? Probablemente usted volvió a cometer el mismo error. Probablemente usted cometió lo mismo. Dejó de orar, habló mal de alguien. Y quizás pecados más terribles. O que nosotros decimos terribles porque todo el pecado es el mismo, la misma consecuencia, la misma paga. Pero quizás cosas mucho más peores que ese. Volvimos a cometer luego de que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿por qué Dios no sigue acusándonos de esos pecados pasados? ¿Por qué? Porque si Dios nos sigue acusando de esos pecados pasados, entonces la obra de la cruz queda anulada. Dios ya no nos acusa de los pecados del pasado. Él nos da el perdón, Él remite el pecado a través de Cristo Jesús y se olvida de ese pecado. Porque si Dios vuelve a acordarse, entonces la obra de la cruz no sirvió.
Entonces la obra de la cruz queda inválida. Y Dios no puede hacer eso, porque Dios ya recibió el sacrificio. Dios ya recibió la paga. Y si Dios ya recibió la paga, entonces ya está perdonado. Lo confesamos, lo declaramos, nos arrepentimos, que Jesús es el Señor de nuestra vida, lo decimos, vivimos para Él. Entonces Dios dice, quito el pecado y ya no lo acuso más de ese pecado. Somos nosotros los que a veces seguimos acusándonos de las cosas que Dios ya nos perdonó. Que no nos decimos, no, es que yo no sirvo para esto. Es que yo no puedo más, el mismo pecado otra y otra vez. Pero Dios ya nos perdonó. Esa es la gracia y el regalo de Dios. Esa es la misericordia. Ese es el perdón, la bondad de Dios, que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para no seguirnos inculpando, para que nos levantemos cada mañana y aprovechemos sus misericordias que son nuevas cada día y empecemos a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Todo gracias al amor de Dios. Ese es el perdón de Dios que Él nos da. Eso es lo que obtenemos de su perdón. Esa paz de que Dios no nos va a seguir acusando. Por eso dice la Escritura que Él toma los pecados y los olvida, los echa lejos, los echa al mar. Entonces ya no hay acusación para con nosotros. Y si Dios no te acusa, entonces no tienes culpa. Porque Dios ya se olvidó del pecado. Y por eso te levantas a seguir intentándolo, a seguir trabajando en mejorar, porque Dios mismo no te está acusando. Por eso es efectiva la obra de la cruz. Es efectivo. Dios mismo no puede volvernos a acusar, porque Él lo hizo así, efectivo. Cristo no se equivocó en la cruz, y cuando decidimos por Cristo, nosotros tampoco nos equivocamos. Él perdonó, limpió y olvidó nuestras culpas. ¿Cuántos lo creen? Y por eso tenemos paz, paz para con Dios. Por eso si usted ha cometido un pecado, confiese su pecado. Dígale, Señor, no he podido cumplir. Yo recibo tu perdón, lo recibo. Porque mañana me levanto y voy a luchar con más ganas y con más fuerza para vivir en integridad delante de ti. Porque tu regalo me lo das cada mañana. La obra de la cruz no se equivocó, no fue un error, fue una victoria, un logro, un éxito. Cristo nos hizo más que vencedores. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Porque el perdón de Dios es mucho más grande que cualquier pecado. Otra cosa que recibimos a través de este perdón que Dios nos da es su amor. Lucas capítulo 7 versículo 47. Lucas 7, 47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero al que se le perdona mucho, mucho ama. Lo que recibimos cuando entendemos que somos pecadores y nos arrepentimos es el amor de Dios. Porque Dios decide perdonar nuestros pecados desde el principio de la creación. Porque Él nos hizo, Él te hizo. Él te formó desde el vientre de tu madre. Antes de la fundación del mundo, Él ya te vio. Ya concibió una idea de ti. Entonces Dios te ama, Dios nos ama. Y por eso Él está dispuesto a darnos la oportunidad. Claro, algún día se va a acabar esa oportunidad. Claro, algún día, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero mientras tanto, el amor de Dios lo recibimos en su perdón. Debemos recibir su perdón. Debemos aceptar su perdón. Debemos aceptar, porque a través de eso recibimos esta última consecuencia, que es un nuevo comienzo. Salmos capítulo 103, versículo 12. Salmo 103, 12. Venga a este pasaje. Mire lo que dice. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad. Si usted entiende el valor de la cruz, usted entiende, usted comprende la inmundicia del pecado, así es una pequeña mirada, un pequeño pensamiento, cuánto daño hace delante de Dios. Usted lo entiende y usted valora el perdón de Dios que lo ha limpiado de esa inmundicia.
usted va a amar a Dios con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Usted lo va a amar. Porque usted sabe que Dios nos da una nueva oportunidad cuando venimos a Él y recibimos su perdón. Nosotros a veces no lo queremos aceptar. A veces estamos, sí, pero no, es que yo no entiendo, que yo soy pecador, es que no sé. No. Esta es la verdad de la Biblia. Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad para que volvamos a empezar. Él aleja nuestras rebeliones, las pone distantes para decir, ya la rebelión no te va a molestar, inténtalo, cambia, sé transformado. Vive mi perdón. El perdón de Dios es cada mañana, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. No se siga acusando de algo que Dios no lo está acusando. Empiece nuevamente, borrón y cuenta nueva, y de un buen testimonio de ser un verdadero hijo de Dios. Póngase de pie. Debemos de aceptar el perdón de Dios. No siga luchando con ese pecado que usted ha sido. Dios lo perdonó. Dios lo ha perdonado. Y usted no se va a poner contra Dios. Seguramente Dios sabe que cometió y seguirá cometiendo más errores. Dios lo sabe. Pero aún sabiendo de eso, Jesús fue a la cruz del Calvario a morir. Aún sabiendo eso. Porque Él quiere darnos un nuevo comienzo. Él quiere darnos su amor. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Pero ¿cuántos de aquí presentes se siguen acusando por los errores del pasado? Y han minimizado el perdón de Dios, la obra de la cruz, porque no se sienten dignos. Son indignos. Ya no más. Es tiempo de decirle, Señor, yo acepto tu perdón. Y si tú no me acusas, yo vuelvo a comenzar. De cero. Mañana, 5 de la mañana, otra vez. Dale, otra vez a orar. Otra vez leer la Biblia. Otra vez rectitud, integridad. A decir la verdad siempre. Comienzo de cero. Desecho la masturbación, la pornografía, la fornicación, el adulterio. Otra vez de cero empezamos. No más alcohol, no más tabaco. Ya ahí, no más. De cero, otra vez empecemos. Otra vez, borrón y cuenta nueva. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos sinceramente. Tenemos que confesar que Jesús ahora es el Señor de nuestras vidas. Cierre sus ojos. Ore conmigo. Señor Jesús, tú conoces mi vida delante de ti. Soy un pecador y lo acepto. Mis pecados y mis rebeliones las confieso. Y hoy renuncio a ese pecado. Renuncio a esa vida de maldad. Me vuelvo a ti a obedecerte. Mi compromiso es contigo. Te entrego mi corazón y mi vida. Y acepto tu perdón. Acepto la oportunidad, la paz, la reconciliación. Acepto lo que tú me ofreces. El regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.